No sé si al final qué pasará, porque puede ser un poco explosiva esta charla, ¿no? Va a ir un poco contra la corriente, me temo, ¿no? Pero en fin, es un ejercicio de pensar un poco, ¿no? Que eso siempre es sano, ¿no? Pararse un poco a pensar, ¿no? He puesto aquí dos ideas, bienvenido, acerca del lenguaje. Una quizá es obvia, el lenguaje es instrumento de comunicación. Ahora mismo yo estoy usando el lenguaje y ustedes también, yo para intentar proponerles unas ideas y ustedes para poder captarlas. Si no tuviéramos un lenguaje común, no habría manera, ¿no? Pero un detallito del que nos solemos olvidar, o quizá no tan evidente, esto por supuesto, como todo lo que digo, es copiado, ¿no? Esto se lo copia un viejo profesor mío que me llamó la atención sobre esta cuestión, ¿no? El lenguaje también es vehículo del pensamiento. Esto requeriría muchas matizaciones, ¿no? Yo soy filósofo, pues no me meteré en ellas, ¿no? Pero pensamos a través de palabras, ¿no? Cuando estamos pensando internamente, funcionamos con palabras que significan una serie de conceptos y así razonamos, ¿no? ¿Y qué pasa con una combi cuando se le baja la llanta? Pues que ya no camina bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el lenguaje? Pues que eso tiene muchos problemas, pero también es que no nos deja pensar bien, o nos puede dar lugar a errores en la toma de decisiones, ¿no? Sobre eso va esta charla, llamar la atención sobre el cuidado que hay que tener con las palabras. Y voy a destacar algunas que ya las conocen porque muchos han rellenado la encuesta, ¿no? Y vivimos rodeados de palabras, ¿no? Entonces, y algunas ahora están de moda estas nubes de conceptos, ¿no? He seleccionado esta porque casi todas las palabras que aparecen ahí son buenas o son malas. Igualdad, deberes y derechos, equidad, inclusión, son cosas buenas o son cosas malas. Son argumentos, son deseos. Bueno. Ha rellenado una encuesta, no sé si muchos de los que están aquí, supongo, ¿no? 98 personas, ¿no? En estos últimos días, ¿no? Quise hacer más palabras, pero me dijeron, si haces más palabras la gente no se va a hartar y no va a contestar la encuesta. así que puse menos palabras, ¿no? Pero estaba tentado de, claro, cuando uno quiere averiguar cosas, pues claro, si pongo más, pues... Pero bueno, es un ejercicio que ya lo vengo haciendo hace años, pero esta vez son 98 respuestas, ¿no? Vamos a ver los resultados. Gran parte de la charla la voy a llevar por ahí. Vamos a ver los resultados y quisiera que dialoguemos sobre los resultados, para ver qué les parece, ¿no? Transparencia. Pues esto es lo que han dicho estas 98 personas, ¿no? Pues dicen que es buena el 83%, ¿no? Hay 3 personas que dicen que es mala la transparencia y 14 dicen que es neutra. ¿Qué les parece? Hay micros, Erika, tenemos micrófonos, porque quiero que hablen, ¿no? Aunque estos hablan sin micro. ¿Qué les parece estos resultados? Alejandro. Hay 3% de corruptos. Eso ya es, hay 3% de corruptos. Ya se ve que tú esta mañana te has levantado con la corrupción, ¿no? Vine escuchando uno en el radio. Es malo oír la radio por la mañana. ¿Qué te parece? Hay 3% de corruptos, los que piensan que la transparencia es mala, ¿no? Tú piensas que es buena, ¿no? ¿Te puedo preguntar por qué? Porque es la única forma de poner las cartas sobre la mesa y que todo el mundo sepa, cuando estás interactuando con otra persona, cómo es uno, ¿no? Y sí es bueno que sepamos cómo eres tú, ¿no? Es bueno. Pero no nos lo vas a contar ahora cómo eres, ¿no? No. Te lo agradecemos mucho, ¿no? ¿Por qué habrá gente que haya puesto que es neutra o es mala? Y entiendo porque hay gente que percibe que si uno es demasiado transparente, alguien puede tomar ventaja de uno. Demasiado transparente. O sea, porque
O sea, la transparencia es buena siempre que no sea demasiado. Por ejemplo, ahora nos ha hecho un favor renunciando a contarnos su vida y cómo es, ¿no? Lo que digo yo es que la transparencia, simplemente como dice Alejandro, para notar cómo soy yo, qué cosa quiero. Entonces, si tú sabes cómo soy, qué cosa quiero, entonces se genera más confianza. Si se genera más confianza, la relación es mejor, o el negocio se produce. Cuando nos conocemos más, mejora la confianza, ¿no? Sí, claro. Entonces, Me acuerdo ahora de Groucho Marx. ¿Saben quién es Groucho Marx, no? Que decía una cosa que yo no puedo decirle a ustedes porque no se da el caso, ¿no? Pero decía un auditorio, dice, disculpen que les llame caballeros, pero es que aún no les conozco lo suficiente, ¿no? Cuando conocemos más a una persona, confiamos más en ella. Sí. hay gente que ha puesto seguro que es neutro negativo, porque según las experiencias pasadas, es demasiado transparente, o has puesto todo sobre la carta sobre la mesa y han tomado ventaja de ello. Entonces, ¿saben qué? Mejor lo califico como neutro o como malo. Alejandro, entonces no siempre es buena la transparencia, o al menos aquí hay sitio delante, aquí se sientan los valientes delante, los transparentes. Pues tú te has puesto al fondo, sin haber hecho méritos, ¿no? Dicen por aquí que demasiada transparencia no es buena. Tampoco hay que ser ingenuo, digamos. O sea, la transparencia puede ir unida a la ingenuidad. ¿Y la ingenuidad es buena o es mala? No puse esta palabra. No la he puesto. No me cabía. Depende de las circunstancias, el contexto. O sea, es muy complicado decir, ser tan parametrado en sí, o sea, o es negro o es... O sea, el que ha hecho la encuesta es un parametrizado, ¿no? Porque solo daba 3 opciones, buena, mala o neutra. Podíamos haber puesto más opciones, ¿no? Javier. ¿Cuál es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas o lees la palabra, ¿no? No nos ha sido realizada la encuesta en determinado contexto que te podría A ti lo primero que se te vino a la cabeza, ¿qué era? ¿Leíste la encuesta? Buena, transparencia buena. Pero eso lo dijiste sin pensar. No, lo primero que se me vino a la mente, o sea, sí estoy pensando a la hora que la estoy leyendo, ¿no? Ya. Es la primera idea que se te viene, ¿no? ¿Y después de pensarlo? No, ahora lo estoy pensando. Ahora lo estás pensando. Cuando claro, llenaste la encuesta, cuando te dijeron que no pensaras, tú obedeces. No, ahora no quiere decir eso, sino que ahora que estamos interactuando, ya uno se pone a analizar con más tiempo y con más análisis. Efectivamente, depende del contexto de cada una de las palabras, porque transparencia sí, efectivamente, en el sentido de si abres las cartas, te puede ser en contra tuyo, o también puede ser beneficioso. O sea, depende del contexto en que la comuniques, ¿no? ¿Ahora qué dirías? ¿Que es buena, que es mala o que es neutra? Yo sigo pensando que es bueno. Ya. A pesar de haberlo pensado. Sí. Ya. O por haberlo pensado más. Vicky. La transparencia no es buena para las personas que hacen las cosas incorrectas. Entonces, para quien actúa mal, es mala la transparencia. Claro, pero las personas para quien actúa bien, es buena la transparencia. Para quien actúa bien, no tiene nada que temer ni esconder y que todo esté claro y perfecto, todo bien. No te voy a pedir los datos de tu cuenta bancaria y la contraseña, porque eres tan buena que no lo darías en un alarde de transparencia. Sí, no lo darías. Todos los años lo hago, la SUNAT me la pide. Ah, ya, pero no digo la SUNAT. ¿La SUNAT te pide la contraseña de tu cuenta? No, los estados. Ah, pero no, lo interesante es la contraseña. Los estados no nos provocan curiosidad, ¿no? A ver, ¿quiénes han dicho, o bueno, no quiénes han dicho, porque quizá no estén aquí? ¿Qué piensan ustedes que puede haber llevado a algunas personas a decir que la transparencia es mala? Estamos hablando de personas. ¿Estamos hablando de personas? Estamos hablando de personas. ¿Pero a dónde dice ahí que estamos hablando de Por personas? eso, es una cosa, si hablamos de cosas, es diferente. O sea, si hablamos de personas, la transparencia es mala, si hablamos de cosas es buena. No. Al revés. Por ejemplo, si estamos hablando de un vidrio, en algunas circunstancias, el que sea transparente es muy bueno, no nos permite ver. En algunas no es conveniente, no nos permite ver, no debería ser transparente. Lo contrario de la transparencia, ¿qué es? Opacidad. La opacidad. ¿La opacidad es buena o es mala? Igual, va a depender de para qué la necesites o para qué es lo que quieras transmitir o usar. O sea, que tú dirías que depende. Es que si yo quiero separar dos ambientes, puedo usar un vidrio opaco. Y entonces va
van a tener independencia las personas Aquí que en el estén bar, los entrando. despachos son vidrios transparentes. Podrían haber sido opaco, podrían haber sido un muro. Pues, totalmente. Claro, depende ¿Qué de será la mejor? licencia de cada uno. Es una Lo cuestión que de cada uno gustos. busque. Nunca están trabajando. ¿Cómo? Si pongo tabique opaco, nadie trabaja. La gente aquí trabaja porque se les está viendo, si no. Siguiendo con la idea que acabamos de decir, la palabra en sí no es buen animal. Bueno, La la idea palabra, está detrás de la palabra. lo que expresa, el concepto que expresa, la realidad expresada por el concepto Correcto. y por la palabra. No, entonces, ese es el punto. O sea, la palabra transparencia en sí no me genera ni un positivo ni un negativo. A lo que se refiere esta palabra, que es una realidad. Hay realidades transparentes y hay realidades opacas. O hay, ¿no? Entonces, ¿es bueno que las cosas sean, las personas transparentes, o es bueno que sean opacas? ¿Por qué tú, al momento de coger la palabra transparencia, tienes que ponerle persona al lado? Y eso es Bueno, esto me lo decía Gabriela, yo no he puesto ahí nada de persona. Pues por eso, como no está puesto persona, no puedes calificar. O sea, me parece que hasta que llegar un poquito al motivo de Fernández. Llega la palabra y tu cabeza inmediatamente la lleva a usted. Eso es una de las cosas sobre las que quería llamar la atención. Que resulta que esta palabreja, pues es sexy, ¿no? Nos gusta, ¿no? Pues parece que es una cosa buena. Pero te pones a pensarlo un poco. No la palabra, sino lo que significa esa palabra en castellano, ¿no? Pues resulta que una pared es bueno que sea opaca, porque la ventana es bueno que sea transparente, pero por la noche la vuelvo opaca, como una cortina, una persiana o... Y los muros de mi casa, ¿cómo son transparentes? La transparencia es buena. ¿Qué significa pared transparente o opaca? Tengo que definirlo. ¿La pared de tu casa es opaca o transparente? Pero, Alejandro, tú decías que la transparencia era buena. Entonces, la pared de tu casa es transparente. También necesitas privacidad. O sea, yo creo que es el contexto como hablan. Si es que, digamos, una entidad del Estado debe ser transparente porque utiliza los recursos de nuestros impuestos. No tiene que haber secretos de Estado. No debería. No debería. Así es. Los- Pero si los yo pa- en mi los casa países yo, competidores pero en mi deberían casa poder sí conocer- en mi casa pongo Los países muros. competidores deberían conocer No. con transparencia todos los No, entresijos. no. Los Estamos- competidores deberían conocer con No, transparencia aquí vamos, mi nos plan vamos a quedar hasta estratégico. las 8 de la noche y Hasta no vamos las a 8 de llegar la noche. absolutamente Yo no estoy nada. dispuesto a estar hasta las 8 de la noche. Tú estás en tu casa, te quedas si quieres. Dios. La transparencia, digamos, también puede ser un concepto abstracto, ¿no? Porque al final de cuentas, si no está referida a una actividad, por ejemplo, transparencia en los negocios, recién toma sentido, ¿no? Entonces, claro, si me dicen si debe haber transparencia en los negocios, obviamente, ¿no? Pero es decir que todos los negocios deben ser hechos sobre la mesa, políticas de libros abiertos, etc. Entiendo yo como transparencia esa, digamos, esa manera de actuar, ¿no? Pero no sé Estás refiriendo exactamente- con transparencia, quizá en lugar de decir transparencia podríamos decir ¿qué palabra referida? Bueno, honestidad. Justicia, honestidad. Honestidad, yo diría. ¿La justicia es buena o es mala? ¿Cómo? La justicia. La justicia, por es buena. cierto. Después pregunté por la injusticia. No pregunté por la justicia, sino por supuesto injusticia. Sí. Ya les mostraré lo que han puesto, ¿no? Eso de verdad, la injusticia, la mayor parte de los encuestados han puesto que es mala. Entiendo que entonces dicen que la justicia, la mayor parte de los encuestados dicen que es buena. La justicia Entonces, es una para cosa, referirnos y los jueces. a determinados tratos o acuerdos de contratos, etcétera, ahí habría que hablar de transparencia o habría que hablar de justicia o de honestidad
que es otra manera de decir justicia, ¿no? Bueno, ¿Qué sería más propio? ¿Hablar de justicia o hablar de transparencia? ¿Qué sería más preciso? bueno, de transparencia me parece, pero justicia, si la decimos que es mala, no es la justicia, sino los jueces. Bueno, Pero vamos pues, a... no me estoy justicia en sí, claro, ¿no? la palabra justicia, las palabras tienen, muchas veces la misma palabra tiene múltiples significados, por tanto hay que ver el contexto en que se usa, ¿no? Y la palabra justicia a veces nos referimos al poder judicial cuando hablamos de la justicia. No, pero como característica de un trato, que un trato sea justo, ¿está bien? ¿Hay algún caso en que sea malo que un trato sea justo? Que una persona sea justa, que sea transparente. Si es transparente puede estar siendo ingenua, ¿no? Si no sabe cuándo ser transparente. Ah, creí que te habías escapado ya huyendo de... No, me fui al baño, felizmente Ah, es ya. transparente. Felizmente no. Pero de todas formas, iba a decir un chiste malo, pero no lo voy a decir. O será neutra la transparencia. Yo quisiera convencerles de que quisiera llevarles a la conclusión de que la transparencia es neutra. No sé si lo he logrado o necesito más tiempo. Las palabras en sí como palabras son neutras, depende del concepto que viene detrás de la palabra, como lo mismo. Ahí viene si o es mala o es buena. Bueno, como diré más adelante, hay realidades que son siempre buenas, pero esta puede que sí, puede que Pero no. transparencia yo pensaba, por ejemplo, yo estoy negociando un contrato. Yo puedo ser transparente hasta un punto, yo no puedo ser transparente totalmente porque voy a venderme al otro. Entonces, Tú quieres vender algo, no venderte, ¿no? ¿cómo? Tú quieres vender, no venderte. Entonces, igual va a pasar con mi contraparte. Entonces, transparencia es buena. Que sea absoluta la transparencia. Tú le pides a tu cliente o a tu proveedor que sea totalmente transparente contigo. Sí, pero no va a ser Tú no lo eres con transparente ellos. cuando son una serie de otros aspectos que ya son míos y no tengo por qué dar. ¿Tú comprendes? ¿Le exigirías que fuera totalmente transparente o lo que le exigirías es que fuera justo, que jugara limpio? Que fuera honesto. No, honesto. Que fuera honesto. Honesto significa totalmente transparente o comprendes que haya cosas que no tenga por qué decirte, ¿no? Honesto para mí no es totalmente transparente. Entonces, Honesto es que me trate de forma fea. O sea, que no me la juegue. Eso es honesto. que no juegue sucio, que no juegue de manera injusta. En el fútbol hay maneras justas y injustas de jugar. Hay juego limpio y juego sucio. Bueno, juego limpio no quiere decir ser empujado, pues el juego viril no es juego sucio. Limpio me gusta más que justo. Ay, la palabra limpio me gusta más que La justo. palabra limpio, limpieza es más limpia. ¿Cómo? La palabra limpieza es más limpia. No sé si se llama limpia, pero me gusta más la palabra limpia que justo. Aquí. Yo no creo que la palabra sea neutra. De hecho, transparencia es cualidad de transparente. Tengo acá la Real Academia. Y El dice, problema en una- de las máquinas es que mientras estás hablando la gente está buscando. de eso se trata, pues, ¿no? Luego te dice, yo, profe, aquí dice que no sé qué. De hecho se trata, porque la información está a la mano. Y una de las excepciones, que es la que es relevante a esta discusión, porque las otras no tienen sentido, es claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad. Esa acepción de transparente, que es claro, evidente, que se comprende sin duda, no puede ser neutra. En cualquier relación humana, uno tiene que ser comprendido sin ambigüedad, porque si dejas ese espacio, la otra persona va a tener una distorsión de tu propia realidad. Yo no creo que una persona pueda Cuando calificar... ustedes han respondido a la encuesta sobre transparencia, ¿estaban pensando en ese significado? ¿O estaban pensando en lo opuesto a opaco? Porque me parece que el significado que pone ahí, que es la Real Academia de la Lengua, casi siempre, ¿no? Porque algunas veces se deja influenciar por cuestiones ideológicas también la Real Academia de la Lengua, ¿no? Pero ¿es el opuesto a ese significado opaco? Lo que pasa es que hay otras excepciones que tienen que ver con la opacidad y la claridad en materiales.
pero si estamos hablando de una cualidad humana, hay esta y hay otra, Humana, ¿no? o de cosas. Que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse. Que se deja adivinar o vislumbrar. Eso parece que es más quizás más relacionado a lo que veníamos hablando, ¿no? Quizá un ejemplo manifiesto de transparencia, ¿cuál es? De cosa transparente. Un vaso, un cristal. Bueno, hay cristales que ya están trabajados, ¿no? Pero un cristal limpio. O que no haya nada, lo más transparente es lo de aquí, ¿no? Aquí no hay... es un significado un tanto distinto de esos, ¿no? Más parecido al segundo, ¿no? Pero bueno, ¿siempre es buena la transparencia? Yo creo que en la medida que estés en la acepción primera, va. Obviamente tú no puedes... La acepción primera me parece que no es la que veníamos tratando. Bueno, pero... No puedes sacarlo, estás en tu derecho, además, porque ahí no se dice qué significa transparencia. Que también otra, claro, no deje la opción de no sabe, no contesta, ¿no? Porque alguien podría haber dicho, bueno, yo quizá habría dicho, yo tengo mis manías, una de mis manías es, ¿y a qué se refiere usted con transparencia? Habría contestado con una pregunta, como los gallegos, ¿no? Me pregunta, ¿qué hora es y por qué me lo pregunta? ¿Qué significa transparencia? Porque dependiendo de lo que signifique transparencia, pues consideraré que es buena o mala, o neutra. Primero hay que situarla, entiendo si es... la transparencia habría que citarla si estamos hablando de medios físicos y evidentemente es en el trato, implícitamente se está hablando del trato con las personas. Yo creo que la transparencia está aceptada cuando, digamos, usted se expresa con sinceridad y está esperando que la persona que tiene al frente igualmente sea sincera. Si lo común es que esta acepción no ha sido, esta encuesta no ha sido orientada a temas físicos, ha sido orientada... ¿Sabes que no? Si lo único que veías es una palabra... No, pero estamos en el PAD, ¿no? Estamos en el PAD. En el PAD no nos interesan las cosas físicas. Por eso. Sí me interesan las cosas físicas, sobre todo algunas. Pero la menos. Ahora me interesa mucho esto, ¿no? Porque esto me va a servir para escribir aquí una palabra. ¿Qué palabra voy a escribir aquí? Honradez, honestidad, sinceridad. Eso me has adivinado. Ya sabía yo de Argentina, ¿no? ¿La sinceridad es buena o es mala? Levanten la mano los que piensen que es mala. Para nadie se atreve, porque va a quedar en evidencia. Ya poniéndonos en casos extremos. Poniéndonos en casos extremos. Llega el punto de que llega un terrorista, un violador a mi casa y me pregunta dónde está mi hermanita, ¿no? Hay que ser sincero y transparente, ¿no? Y yo sí sé dónde está mi hermana. Se lo digo a un pimiento. Yo sí puedo, evito decir, de confesar de manera transparente. Estoy siendo actuando mal. Creo que no. ¿Por qué? Pero si no se dice que hay que ser sincero. La palabra en sí no puede ser calificada, porque, o sea, no tienes una situación a la que aplicar. ¿Cuál? ¿La palabra? ¿Cuál has dicho, perdón? La palabra, o sea, y cómo calificar la actuación de acuerdo a esto tiene que estar aplicado a algo para que puedas calificar. La sinceridad siempre es buena. Voy a dar mi opinión. Y la transparencia, voy a dar mi opinión, es
Coincidimos. La transparencia entendida más en relación con el segundo significado, de que deja ver, ¿no? No en el significado de que se deja entender, me parece que era, si no entendí mal, el primer significado. Claridad es el primer sentido. No, pero claridad en el sentido... Bueno, no se ha interpretado ambiguamente. Esa era la primera. Sencillo de entender. Ok. Lo contrario sería difícil o abstruso, algo así. Estábamos hablando de transparencia como opuesto a opacidad. ¿La opacidad es buena o es mala? O también debería ser neutra. Claro, si una es neutra, la otra también se supone. ¿Por qué digo que es neutra? Porque a veces es buena y a veces es mala. Con lo cual depende. Es relativa. Ser transparente es relativo a la situación. Hay veces que hay que ser transparente, hay veces que no. Hay veces que una pared la tengo que hacer transparente y otras veces la tengo que hacer opaca. ¿Tú quieres hablar? A ver, Raúl. Sí, quiero hablar. Las palabras pueden ser unívocas o equívocas. Una palabra... Y análogas. Y análogas también. Los concepto análogo. Los conceptos, no las palabras. Así es. López Dóriga, Filosofía 101, Pacífico. Hace 40 años. Más o menos. Entonces, si una palabra tiene una sola definición, es fácil colocarla. Cuando una palabra puede ser vista de diferentes ángulos, que dijo Alfredo y varios más, es imposible categorizar, bueno, ponerla habría que en un sitio. precisar de qué significado estamos hablando. Exactamente. Se puede también, pero habría que precisar el significado, ¿no? Así es, así es. Si queremos decir por transparencia lo que deja pasar, a eso es a lo que me estoy refiriendo ahora en este momento. Así es. A la realidad transparente de un cristal versus la realidad opaca o la característica de opaca de esta pared, ¿no? Que no deja... Lo de ingenuidad hay que preguntárselo a Alan. No me hagas hablar de lo que no quiero hablar. Bueno, no les he convencido, pero no se trata de que yo les convenza, ¿no? Se trata de que les haga pensar un rato esta mañana. Entonces, transparencia... Transparencia, pues está claro, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Discriminación. Pues un 70% dicen que es mala. 4 personas dicen que es buena. Un cuarto, neutro. Vanessa, ¿quieres? Discriminar, por ejemplo, en una situación buena y mala es bueno. O sea, discriminar, yo lo asocio a diferenciar, a notar la diferencia, y eso no es malo. Claro, discriminar por raza, por género, puede tener una mala connotación, pero discriminar entre el bien y el mal, bueno, pues nuevamente creo que para mí es bueno. Entonces, hay discriminaciones buenas y hay discriminaciones malas. Hay discriminaciones justas y discriminaciones injustas que atropellan los legítimos derechos de otras personas. Pero en vez del lado de Vanessa, o sea, tiene discriminación positiva, bueno, sucede todos los días, exactos, ¿no? O sea, hay discriminación positiva y hay discriminación negativa. Hay discriminación positiva buena y hay discriminación positiva mala. Eso es el favoritismo. Y hay discriminación negativa buena y hay discriminación negativa mala. Claro, ¿qué carro, a qué taxi subimos, a qué taxi no subimos? Y si el chico probó todas las materias, pero bueno, posiblemente pase de años. Si el chico no probó todas las materias, en discriminación... O sea, los profesores al evaluar discriminamos. A unos les pones una nota y a otros otra. Y eso es discriminación, ¿no? Porque, oiga, ¿por qué no le pone la misma nota que al otro? ¿Me está usted discriminando? Si lo discriminado es malo, lo indiscriminado sería bueno. Un uso indiscriminado es un uso bueno y un uso discriminado es un uso malo. ¿Lo estoy diciendo bien? O depende de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo.
pero ¿cuál es el uso que a veces se da de la palabra discriminación? ¿Es un uso discriminado o un uso indiscriminado el que se hace de la palabra discriminación? Me he hecho un lío, lo he dicho, estoy seguro si lo he dicho bien. ¿O hay que hacer un uso indiscriminado de la palabra discriminación, o sería mejor hacer un uso discriminado de la palabra discriminación? Una que me ha entendido. La discriminación, en mi opinión, usted me está discriminando. Eso es malo. No tendrá usted. Si me dices que estoy haciendo algo malo porque le estoy discriminando, no es suficiente para decirme eso, que me diga que estoy discriminando, sino que me tiene usted que argumentar por qué, en este caso, lo que estoy haciendo es malo. Me tiene que dar argumentos. No es suficiente argumento decir que estoy discriminando, puesto que discriminar muchas veces lo que hay que hacer es bueno. Seguimos. Bueno, que cada una de estas palabras nos podemos tirar toda la mañana, ¿no? Una pregunta, antes de seguir. Yo entiendo el concepto neutro de una palabra cuando tiene varias acepciones, es clarísimo. Sin embargo... no coincido con lo que he dicho. No terminaste la pregunta, pero me la olvidara. No cuando tiene la palabra determinadas acepciones, sino de una determinada acepción. Estamos hablando de una determinada acepción. Hay acepciones que expresan realidades neutras, cuya bondad o maldad depende de la circunstancia, y hay otras acepciones de palabras que expresan realidades que son buenas siempre, no son neutras, y otras que son malas siempre. Sí, esta es una de las conclusiones que quiero dar al final, ya la estoy adelantando, ya se puede ir Alejandro, ¿no? La discriminación a veces es buena, a veces es mala, no te estoy discriminando. No, en la discriminación está claro, me refería en la transparencia de ceder toda la información a ser claro. Pero a mi pregunta, el uso de una palabra queda en el inconsciente colectivo sobre esa palabra, ¿no? Si nosotros calificamos la palabra transparencia, quiero referirme a la palabra transparencia como neutra, porque tiene esa acepción de ceder toda la información y quedarte en una posición desventajosa, no corremos el riesgo, y esto es una pregunta, no tengo una respuesta, pero no corremos el riesgo de disminuir la parte positiva de la palabra transparencia, que es ser claro, no tener escondidas. Sí, pero me refiero a la palabra transparencia. O sea, si nosotros impulsamos la palabra transparencia en el inconsciente colectivo de una forma positiva, ¿no es algo bueno eso? Me estoy metiéndome en un lío que es complejo. Soy consciente, me estoy metiendo en un lío esta mañana. Me parece que merece la pena, por lo menos como llama la atención. Son temas sutiles, pero que creo que son importantes. Lo que ocurre es que hay algunas palabras que tienen un efecto un tanto mágico. Y se utilizan a veces en lugar de dar argumentos. Una de esas palabras me parece que es transparencia. Positivo, resulta atractiva la palabra transparencia, mientras que resulta repulsiva la palabra discriminación. Luego he añadido algunas otras, por ejemplo coacción, resulta repulsiva. Entonces, como hay palabras que tienen como estos efectos, a veces hay gente que las usa para evitar ser claros y evitar el dar argumentos de la posición que está defendiendo o que está vendiendo. En lugar de dar argumentos con claridad y transparencia, acude a este tipo de palabritas para aparentemente defender su posición sin defenderla. Y esto está ocurriendo actualmente, me parece, en muchas discusiones que se están dando en la sociedad. En lugar de dar argumentos, se acude a palabritas de estas.
Este es uno de los mensajes que quería dar esta mañana. Y eso me parece que puede ser simplemente una actitud cándida o no malintencionada, o puede ser un intento de manipulación. Y para evitar que me tomen el pelo, un consejo que daré al final, y ya lo adelanto, es bueno preguntar, cuando escuchamos palabritas de estas, a veces, no siempre, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué se está usted refiriendo cuando dice eso? Este es un consejo que iba a dar al final, pero ya lo adelanto. Cuidado con determinadas palabritas, que son como piel de plátano resbaladizas. Y estas me parece que lo son. No siempre, pero a veces. Entonces, la finalidad de esta charla es llamar a la precaución. Si no hace falta, fantástico. Si resulta que sí, ya fue útil esta charla de esta mañana. Si logro este efecto, ¿no? La sinceridad siempre es buena, pero la sinceridad no es decir todo a todo el mundo, a todas horas. La sinceridad a veces lleva a hablar y otras veces lleva a ¿qué? A callar. Hace mucho tiempo uno que suele venir por aquí, que ha estudiado por aquí, estaba en un programa y le habían entrevistado en un medio de comunicación. Yo leí la entrevista, una entrevista larga. Pareció, bueno, leí la entrevista y dije, como le conocía, pues me llamó la atención, a ver qué dice, ¿no? Entonces contaba bastante de su empresa y de sus negocios. Y yo me dejó un cierto sabor. Bueno, pero ahí quedó la cosa. Pero luego me lo encuentro en un programa, estábamos los dos en el aula solos. Y le digo, oye, leí el otro día la entrevista que te hicieron. Y me dijo, se puso así un gesto de... creo que dije más de la cuenta. Y yo le dije, creo que sí, porque yo cuando leí me parecía casi estar leyendo un caso, ¿no? Y dije, quizá quien más alegrado han sido sus competidores, ¿no? Pero me dijo, claro, es que cuando te entrevistas, como es un tema que, tu negocio es un tema que te apasiona, que sabes muchísimo, claro, empiezas a hablar, te preguntas, no sé qué, y hablas más de la cuenta, ¿no? Él lo hizo sin mala intención, pero quizá en ese caso, lo prudente, la prudencia, es otra cosa que es siempre buena. Habría sido, hombre, pues ante determinadas preguntas, pues ser un poco más, dar una respuesta más genérica, más, bueno, no le dices al periodista, no le voy a responder a eso, pero sí le das una genérica. ¿Y cuáles son sus planes para el año que viene? Bueno, pues vamos a tratar de mejorar en la competitividad del negocio, pues para esas cosas que, bueno, no dices nada, ¿no? No, pero decir que voy a lanzar este producto a este precio en este canal y no sé qué, demasiado, ¿no? La sinceridad es como un billete de 10 soles. Si Johnny tiene un billete de 10 soles en su bolsillo, no lo sé, no le voy a pedir que transparentemente nos lo diga, ¿qué le puedo decir? ¿Me das 10 soles? Primera pregunta, ¿de quién son los 10 soles? Si son míos, ¿el qué tiene que hacer? Dármelos, porque los 10 soles son míos, me los debe. Entonces, si no me los da, está siendo injusto. Y si me los da, pues está siendo justo, está pagando una deuda. Está dando los 10 soles al dueño de los 10 soles. Esto es lo mismo con la información. Yo puedo tener una información, o Johnny puede tener una información que a mí me vendría bien. A mí me vendría bien 10 soles, y si son 100 me vienen mejor, ¿no? Pero, ¿son míos o no son míos? ¿Tengo yo derecho a esa información o no tengo derecho? Si yo tengo derecho a esa información que él tiene obligación de darme esa información. Y si no me la da, está siendo insincero y está siendo injusto. Porque la sinceridad va de la mano de la justicia. La justicia siempre es buena. Y la injusticia es siempre mala. O sea, hay cosas que no dependen. Siempre son malas. Ahora bien,
si los 10 soles son de él, y yo le pido los 10 soles, él no está obligado, en virtud de la justicia, a dármelos. Si él tiene una información que a mí me vendría bien conocer, pero que yo no tengo derecho a conocerla, él no está obligado a proporcionarla. Ahora bien, a mí me harían bien los 10 soles o los 100 soles, y él los tiene, no son míos, son de él. O a mí me vendría bien una determinada información que él tiene, pero no tengo derecho a ella, él no tiene obligación de decirme. Ahí entra quizá la generosidad. Dice, oye, ¿qué pasa? No te has dejado la plata en casa, toma 10 soles o 100 soles y ya está. Quizá mira, tómalo sin que lo olvides. No lo tienes que devolver. Ahí no está siendo justo, está siendo generoso. Está siendo generoso conmigo. Me está dando algo que no es mío, que es suyo, pero él se desprende con generosidad pues, para ayudarme. Lo mismo la información, un conocimiento. Mira, no tengo por qué decírtelo, pero te va a venir bien decírtelo y te lo voy a decir. Con generosidad. Segundo caso. Hay un tercer caso, que yo le pido algo que él tiene el deber de no dármelo, porque quizás es de un tercero. Mira, esta información o este dinero sé que te vendría bien, pero no debo dártelo, porque no tienes derecho a ello. Es más bien, tengo yo derecho a que tú no accedas a esa información. Entonces, si él me la da, no está siendo generoso, está siendo injusto, porque tiene el deber de no dármelo, porque yo no solo no tengo derecho a ello, sino que hay alguien que tiene un derecho a que a mí no me llegue esa información. Tercer caso. Entonces, la sinceridad es saber gestionar la transmisión del conocimiento. Y es saber cuándo yo tengo obligación de decirle eso a esa persona, porque él tiene derecho a conocerlo, yo lo sé y tengo que decírselo, y cuándo tengo que, en el extremo contrario, tengo que impedir que esa persona acceda a ese conocimiento, porque tengo que proteger esta información, que no llegue a quien no debe llegar. Por el caso del terrorista que vino a mi casa. Él no tiene derecho a esa información, porque con la información esa lo que va a hacer es un atropello. Entonces yo tengo el deber de proteger a mi hermano. Entonces tengo el deber de, en la medida que yo pueda y sepa, evitar que ese señor acceda a la información que yo tengo. Y hacerlo no es ser insincero. Efectivamente, la sinceridad significa, claro, hay que ser prudente. Para ser sincero hay que ser mosca. Mosca para el bien. Hay que ser astuto para el bien, como para todo, ¿no? Entonces, una cosa es la sinceridad, es lo que me permite, la prudencia y la sinceridad lo que me permite saber cuándo hay que ser transparente con algo y cuándo hay que ser opaco con algo. Y ante alguien, dependiendo del caso. No sé si se ha entendido. Bueno, esto también daría para varias horas, el tema de la sinceridad, la gestión del conocimiento, pero baste como Javier. No, una pregunta, tenía una duda en lo que es justicia, ¿no? O sea, entendido como que, bueno, quizás los seres humanos crean marcos legales que a veces son imperfectos. Pueden haber leyes que busquen la justicia, ¿no? Y en realidad no lo consigan, ¿no? Pero digamos, un juez sería justo si aplica la justicia, ¿no? O sea, la ley. En ese sentido, ¿la justicia no se vuelve algo neutro? Hay cosas que son injustas pero que son legales. Injustas, ilegales, sí, perdón, aquí, el 2. Hay cosas que son injustas e ilegales. Con estas no hay problema, ¿no? Hay cosas que son justas y son legales, la mayoría, ¿no? Y además hay cosas justas que son ilegales. El problema está con estas dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es la justicia, que es un asunto ético, y otra cosa es la legalidad, que es un asunto jurídico. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí tiene que ver, pero esto también da para varias horas de discusión. Entonces, un juez lo que tiene que hacer es servirse de la ley para impartir justicia. La ley es el instrumento de que dispone para impartir justicia. ¿Y qué es hacer justicia, impartir justicia? Pues, ¿qué es la justicia? Pues la justicia es dar a cada uno
suyo. Eso siempre es bueno. Cuando se actúa injustamente, pues cuando él tiene mis 10 soles y no me los da, está siendo injusto, ¿no? ¿Se entiende? Cuando yo, como esta mañana, pues yo desayunar, me digo el desayuno, no sé qué, me lo han servido no sé qué tal, y me voy sin pagar. Eso es injusto. Porque la muchacha, pues, me ha dado confiado en que, oye, pues, usted sea fresco, ¿no? Si no va a pagar, dígame, me podría invitar a un desayuno que no tengo plata, pues, mañana le pago, etcétera. Pero también, si hago eso, la muchacha me puede decir, muy bien, pero me está usted diciendo que mañana me paga. Si mañana no me paga, usted está siendo injusto, ¿no? Entonces, la justicia siempre es buena. Las leyes, pues a veces, las leyes sirven para lo que sirven, tienen el alcance que tienen y no siempre son justas. Hay leyes que no hay obligación moral de cumplir. Y hay leyes que hay obligación moral de incumplir. Pero esto es un tema más complicado en el que ahora no me voy a meter. Entonces, bueno, estábamos con la discriminación, pues depende. La pluralidad, ¿es buena o es mala? ¿O será neutra? Ya he logrado que se calle. Es neutra. Habrá que ver de qué pluralidad estamos hablando. ¿De qué pluralidad estamos hablando, no? ¡Viva la pluralidad! ¿Es buena la pluralidad? Habrá que ver. La coacción, ¿es buena o es mala? Aquí la mayoría, 3/4 dicen que es mala. Es mala. Siempre. Siempre es mala la coacción. Desde luego, ¿no? ¿La enseñanza por coacción es buena o es mala? Aunque hay gente que dice, no, antes se decía, la letra con sangre entra, ¿no? Y el segundo caso, a este señor le están coaccionando, ¿no? Eso es bueno o es malo, lo que están haciendo sus policías. Están coaccionando a esa persona. O alguien va a la cárcel sin ser coaccionado para ir a la cárcel. ¿Es mala la coacción? ¿Es mala siempre? Claro, es una palabra bien fea, ¿no? Eso ha ligado directamente al tema de la justicia, ¿no? Pero cada quien puede responder. Entonces, ¿la coacción es buena o es mala? O depende. Si ese señor hay argumentos para arrestarlo, pues estará bien arrestarlo. Si no, pues es un abuso de poder por parte de la policía. Si es el segundo caso, esa coacción sería mala o es injusta. Pero si es justa es coacción, porque no va por su propia voluntad. Si lo dejas suelto, se va en dirección contraria. No va a los penales, ¿no? La inclusión. Casi 3/4 dicen que es buena. ¿Qué es lo contrario de inclusión? ¿Qué es lo contrario de inclusivo? ¿Lo exclusivo es malo entonces? ¿Lo exclusivo es malo? ¿Lo inclusivo es bueno? Lo exclusivo será malo, ¿no? Negocios inclusivos son buenos. Los servicios exclusivos son malos. ¿Qué me está usted hablando? Claro, algunos me van a decir una, no sé si algunos me van a decir una, bueno, Manolo, pero no
no hay que exagerar, ya nos entendemos realmente, ¿no? ¿Para qué tanto lío? Pues mucho cuidado con él, ya nos entendemos. Mucho cuidado. ¿La apertura es buena o es mala? Bueno, ¿por qué has dejado las puertas cerradas? Si la apertura es buena, Ana María. No comprendo. ¿Por qué cierras la puerta? ¿No sería mejor que estuviera abierta? ¿Por qué se cierran las puertas cuando hay una sesión? ¿Esta conferencia es inclusiva o es exclusiva? ¿A ustedes les gusta que sea exclusiva y que no sea inclusiva? Es neutro. ¿A ti te gusta que te den un trato exclusivo o inclusivo? Exclusivo, ¿no? La apertura, ¿qué es lo contrario de apertura? No es un término del idioma castellano, esto hay que preguntarle a Carlos, ¿no? Si apertura está considerado por la Real Academia de la Lengua como un término. Imagina que sí, búscala, por favor, salimos de duda. La diversidad. Bueno, el otro día, como quería ilustrar un poco, meter alguna imagen en el PowerPoint, pues estuve buscando en Google estas palabras y a ver qué foto en imágenes y a ver qué me salía, ¿no? Estuve haciendo este ejercicio, ¿no? Es interesante. Entonces me encontré con esto, ¿no? Entonces yo no respondo por esto porque no sé si es verdadero o es falso, pero me lo encontré. Y el otro día leí un caso de una empresa española donde hablaban de la importancia de la diversidad. Y hace unas semanas leí una entrevista en una reconocida revista de este país donde decían que la diversidad es buena en las empresas. Y el otro día estuve hablando con un vicepresidente sobre en su empresa han creado un departamento de la diversidad, fomento de la diversidad, y él lo presidía además. Entonces, y parece que nos están vendiendo la idea de que la diversidad es rentable. O sea, si su empresa no es diversa, pues va a perder competitividad. Y yo dije, ¿y esto será verdad? Como me lo encontré, dije, lo voy a poner. Lo voy a poner porque parece que hay gente diciendo que la diversidad te ayuda a ser más rentable. Por lo menos el que hizo este cuadro sí, ¿no? Te ayuda a mejorar tus ingresos 15 veces. Si a mí alguien me promete que me va a mejorar mis ingresos 15 veces, ¿cuánto me cobra usted? Pues yo le cobro uno de esos 15, ¿no? Pues le pago con gusto, ¿no? Bueno, ustedes, la mayoría pensaban, 3/4 pensaban que la diversidad era buena también. O sea, coinciden que es buena la diversidad, ¿no? Ahora bien, y aquí llega mi pregunta, ¿es buena la diversidad? ¿Es buena siempre? ¿Qué significa diversidad? Bueno, me encontré otra lámina que decía, ¿qué estábamos hablando? ¿Qué significa diversidad en el ambiente de trabajo? Bueno, decía esto, también es, fíjense que la seriedad con la que he buscado esto es nula, es simplemente en Google, poco diversidad en el puesto de trabajo, me salió un montón de fotos y me encontré esta, no sé si la fuente es fiable o no es fiable, es rigurosa, científica, nada, ¿no? Entonces decía esto, ¿no? Parece que a ciertas autoridades del gobierno peruano les gustaría, ¿no? Sexos y géneros. Quizá no le gustaría, habría preferido que la palabra sexo, parece que es fea esa palabra, la quite y dice solo la palabra género, ¿no? Mientras que otros habrían dicho, bien, ¿por qué añade la palabra género, no? También vi otra foto que aparecía ahí de los valores de una empresa española y ponía la equidad, la diversidad de género como valor de la empresa, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque hay que ser diverso. ¿Y por qué hay que ser diverso? Pues ganaremos más plata. ¿Y eso es así? ¿Qué significa diversidad? Bueno, pues podemos lograr mayor diversidad si tengo empleados
cuyos personajes favoritos de la serie son distintos. Si ya logro diversidad, eso aumentará, multiplicará por 15 mis ingresos. ¿Dónde está la lógica de todo esto? Yo no la entiendo. Bueno, sí la entiendo, va por otro lado, pero me parece que es una tomadura de pelo. La ley. Consecuencia con la estrategia de la empresa y los segmentos que tiene. Hay diversidad que puede ser favorable y hay diversidad que puede ser desfavorable. Entonces, la diversidad te ayuda a la competitividad. Pues si usted no especifica de qué diversidad está hablando y cómo esa diversidad pues influye en la competitividad de mi empresa, ustedes conocen el octógono, ¿no? Pues en el octógono hay normas, políticas, leyes en la empresa, sistema formal, por un lado. Luego están los estilos de participación y comunicación. Claro, esto no voy a hablar porque esto sería tema de otra conferencia. Y luego hay valores. Entonces, ¿dónde debe estar la diversidad? ¿Aquí, aquí o aquí? Tiene que haber gente honesta y tiene que haber choros, porque tenemos que ser diversos. Tiene que haber pluralidad y apertura. Entonces, a la hora de seleccionar, tengo que seleccionar con criterios de pluralidad. Bueno, pero usted está buscando una homogeneidad, además está siendo discriminador. No tiene una actitud abierta. La alegría. El 97% piensan que es bueno. ¿Quiénes son los cenizos que piensan que es malo? Que se atrevan a levantar la mano aquí. Les estoy coaccionando más bien a inhibirse, ¿no? La alegría puede ser mala. La alegría, bueno, la carcajada es otra cosa, ¿no? La alegría es una cosa siempre buena. La risa, bueno, depende, es distinto, ¿no? Pero la alegría, es bueno estar alegre y es malo estar triste. Oiga usted, pero es que... Pero, mientras, perdón. No sea una burla, uno puede estar alegre, burlándose de otro. Ah, no, bueno. Eso ya no sé si es compatible con la alegría o esa alegría es aparente, ¿no? Porque la alegría va de la mano con el bien. Entonces, si yo estoy actuando injustamente con otra persona, eso va contra mi alegría. Y al final eso se termina repercutiendo en tristeza propia, ¿no? El problema con la deshonestidad es que la acompaña la tristeza. La alegría es un buen síntoma, ¿no? Cuando una persona está alegre, no quiere decir que esté saltando, dando carcajada, puede estar pasándolo muy mal, ¿no? Porque tiene un hijo enfermo, porque ha tenido un problemón económico muy serio, porque yo qué sé, pero todo eso es compatible con la alegría, con la paz interior, ¿no? Me están cayendo unos huaicos, pero desde luego no voy a estar dando, no lo estás riendo, ¿no? No es para reírse, pero tengo paz, ¿no? La paz, la podría haber puesto, la paz es siempre buena, ¿no? Bueno, la paz interior, ¿no? No sé si han visto hasta el último hombre, ¿no? Me la recomiendo, ¿no? Pues es una persona que está en mitad de la guerra, pero está con paz. Está con paz interna, ¿no? No quiere decir que está peleando, ¿no? La injusticia, pues es mala siempre, ¿no? Claro, todo esto depende. ¿Qué entendemos por injusticia o por justicia o por alegría o transparencia? Bueno,
algo homosexual. La homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí. Libérate del odio y la intolerancia. ¿El odio es bueno o es malo? O depende. El odio es malo. La tristeza es mala. El odio es malo. ¿La intolerancia es buena o es mala? Neutra. ¿Qué es lo contrario de la intolerancia? Perdón. Bueno, o sí, lo contrario, la tolerancia. ¿Qué es lo contrario de la intolerancia? Otra vez lo he dicho mal. Ese de que esta mañana me he levantado con el pie torcido, ¿no? ¿Qué es lo contrario de la tolerancia? ¿Cuántas formas hay de ser intolerante? Esta pregunta lleva con trampa. Hay dos opuestas. ¿La tolerancia es buena o es mala? Mi opinión. Adelanto. La tolerancia es siempre buena. La tolerancia, como la sinceridad, a veces ¿qué lleva? Mi hija adolescente me dice, tiene 12 años, me dice, papá, me voy de fiesta el fin de semana con mis amigos a otra ciudad. Yo le digo, ¿sí o que no? Depende, ¿de qué se tolera? Bueno, las circunstancias, 12 años, del viernes a domingo, volver al lunes, ahí no. Bueno, y si viene el domingo por la tarde, tampoco. Y si viene el domingo por la mañana, tampoco. Entonces aquí no hay libertad, ¿no? En esta casa no hay libertad. ¿Y la libertad es buena o es mala? Depende cómo la uses. ¿La libertad tuya o la mía como tu hija? Depende de la edad, ¿no? Ya, no vamos a hablar de la libertad, ¿no? Entonces, le impides que se vaya de fiesta el fin de semana. No se lo permites. Entonces, ¿tú no eres tolerante? Tú nunca dices que sí. Solo sabe decir que no esta mujer. A mí dices no siempre. Hay esperanza, entonces. Voy a hablar con papá, a ver si a papá lo hablando más. Hay dos formas de ser intolerante. O mejor dicho, antes de eso, la tolerancia unas veces lleva a permitir y otras veces lleva a ¿qué? A impedir. La persona tolerante requiere prudencia, lo mismo que la sinceridad, para saber cuándo sí, cuándo no, qué sí, qué no, a quién sí, a quién no, hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero cuando te dicen no vas a ser intolerante, como lo ve la otra persona que le ha dicho que no. Ahí está parte de la confusión. Una de las cosas que actualmente menos entendemos es qué significa ser tolerante. ¿Qué significa ser tolerante? Todavía no he dicho qué significa ser tolerante. Estaba en proceso de... Tolerante podría ser tener que aceptar algo con lo que no estoy de acuerdo en una de sus acepciones. Pero eso significa ser paciente. No, tú llegas tarde al trabajo. Llegas y yo te digo, ¿por qué has llegado 7 minutos tarde? Y tú me contestas, porque estoy haciendo uso de mi periodo de tolerancia. Una definición, ¿cierto? Entonces, de esa manera, tolerancia se convierte en algo de tener yo que aceptar algo con lo que tú no estás de acuerdo, con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Tú no estás de acuerdo en que yo pueda llegar 7 minutos tarde? No. ¿Y tú quién eres? Yo soy el jefe. ¿Quién ha puesto esos 7 minutos? Yo puse 10.
Entonces, la tolerancia es un tema, vamos a ver, el bien que hay que hacer con él, hacerlo o evitarlo. Hacerlo. El bien se hace, el bien se publicita, el bien se fomenta, el bien se premia, el bien se aplaude, el bien se imita, el bien, qué sé yo. Y el mal, ¿qué hay que hacer con el mal? Hacerlo. El mal lo que hay que tratar es de no hacerlo, ¿no? ¿Hay que premiarlo? No. ¿Hay que fomentarlo? ¿Hay que auspiciarlo? ¿Hay que aplaudirlo? No hay mal que prohibirlo, También es verdad. También es verdad. Ni mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo aguante. Con el mal, ¿qué hay que hacer? Pues primero no hacer. Y con el mal que hacen otros, ¿qué hay que hacer? Las veo dubitativos. Con el mal que hay que castigarlo. Hay que castigarlo. Si puedes. Con el mal que hacen otros hay que hacerse una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Hombre, lo que no debo hacer es aplaudir o ser cómplice, etc. Pero hay veces que cuando me pregunto ¿qué puedo hacer yo al respecto? La respuesta es yo puedo impedirlo si quiero, y hay otras veces que no puedo hacer nada. Entonces, cuando no puedo hacer nada con el mal que otros están haciendo, ¿qué tengo que hacer al respecto? ¿Cuál es la cualidad que debe guiar mi comportamiento? La paciencia. Mi jefe, o mi suegra, o los políticos, o yo qué sé, la sociedad, o qué sé yo, mis vecinos están haciendo algo malo sobre lo cual yo no puedo hacer nada, no puedo impedirlo. Pues paciencia y buen humor. Puede denunciarlo. Sí, pero entonces es el caso en que ya sí puedo hacer algo. Es solamente en el caso que no En el caso que no puedo hacer nada, o que ya he hecho lo que podía hacer y no dio resultado, por tanto no puedo hacer nada, pues paciencia, porque si no te amarras por gusto. No, ahí no entra la tolerancia, ahí entra la paciencia, y ahí voy. Pero a veces sí puedo hacer algo para impedirlo. Cuando sí puedo hacer algo para impedir el mal que otros están haciendo, ¿qué tengo que hacer? Impedirlo. Tú eres una intolerante. Hay que pensar, ¿debo impedirlo o debo permitirlo? Hay veces, esto es la tolerancia. La tolerancia es saber gestionar el mal que hacen otros y que yo puedo impedir si quiero. La tolerancia me lleva a discernir cuándo tengo que impedirlo y lo impido, y cuándo, pudiéndolo impedir si quiero, reconociendo que es una cosa mala, por tanto sin aceptarla, sin avalarla, permito que lo haga. Ojo con la cuestión, porque es bien sutil y es bien fregado, porque te quiere aguantarme las ganas de impedir algo que yo pienso que es malo y que lo puedo impedir si quiero, que están haciendo otros. Hay dos formas de ser intolerante. El que dice, ni hablar, el mal jamás hay que permitirlo. Este se llama rigorista o fundamentalista. Y el extremo contrario, que es el permisivista o relativista, que dice, pero qué mal, si no hay mal ni bien, todo depende, ¿no? Este lo permite todo y este impide todo mal. El tolerante es el que sabe distinguir cuándo impedir, cuándo permitir. Si yo no quiero correr el riesgo de perder un cliente,
¿A qué vendedor mando a atender a ese cliente? A un vendedor veterano. Pero ¿qué me pasa con los jovencitos? No lo mando porque si pierdo esta cuenta, pero si no lo envío a vender, aprenderá a vender. No quiero que mi niño se ahogue, pero es que no se acerque al agua. Pero si no se acerca al agua, aprenderá a nadar. Mi hija, que fiesta, ni hablar. Mi hija no sale de su habitación hasta que cumpla 80 años. Que el mundo está muy mal. Sí, pero estás haciéndole un daño a tu hija. ¡No! ¡Patos al agua y que aprenda lo que es la vida! Me llama a las 3 de la mañana de la comisaría o de la urgencia del hospital. Usted es el padre de la señorita. Se me ahogó el niño. Que no se ahogue. No aprende nada. ¿Qué significa tolerancia? Gestionar eso. Pues entonces mando al vendedor, primero que lo acompañe un veterano las primeras veces, luego lo suelto, llamo a mi cliente y le digo, mira, por favor, te voy a mandar un novato, adiéstramelo, ponlo, pero luego tú y yo arreglamos, pero ayúdame a entrenarlo, ¿no? Es decir, reducir que mi hijo aprenda a montar bicicleta, que empiece a montar bicicleta, que no se caiga, no, ya me interesa que se caiga, para que se dé cuenta de que duele y que la bicicleta no es broma. O ya me interesa que traiga un poco de agua, para que vea que el agua, cuidado con ello, pero no demasiada que se me ahogue. O que no se caiga en mitad de la carretera y lo atropelle un camión, ¿no? Pero sí que se caiga en un sitio que le duele. Y dice, claro, es que la bicicleta hay que tener cuidado con ella. Es decir, que aprenda. Y el facilitarle que aprenda significa, por parte mía, permitir unos riesgos de cosas malas. ¿La prostitución es buena o es mala? No me contesta. ¿Cómo va a ser mala? ¿No? Sí, en algunos países cotizan en bolsa los mujeres, ¿no? Hombre, se pongan en frente de la puerta de un colegio. ¿Cómo va a decir? Ni hablar la prostitución, hay que acabar con ella como sea. ¿Cómo hacemos? Un policía detrás de cada ciudadano. Y otro policía detrás del anterior policía. Sí, pero ¿qué ha hecho usted con esta ciudad? Se acabó la libertad. Y usted monta un estado. El totalitarismo viene de eso. El totalitario es el rígido. Quiere acabar con el mal de una vez por todas. Pero para hacer eso, arrasa con la libertad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque por un lado mal y por otro lado, bueno, pues entonces hay que moleste lo menos posible. Eso decía San Agustín, ¿no? Al respecto de la prostitución, ¿no? Hay que acotarla y que no puedes pretender. La tolerancia es la virtud del que tiene poder y es bien difícil de gestionar eso porque requiere criterio. Esto es el concepto que me parece que es muy importante, o sea, que es permitir sin avalar algo que yo considero que es malo, pudiéndolo impedir en otros. A veces conviene permitirlo y otras veces lo que conviene es impedir. Distinguir cuándo sí, cuándo no, esto significa ser tolerante. La tolerancia siempre es buena. El permitir a veces es bueno, a veces es malo. El impedir a veces es bueno, a veces es malo. El impedir, el permitir, son cualidades neutras. El tolerar siempre es bueno. Pero solo le toca al que tiene poder. El que no tiene poder, lo que tiene que ser es paciente. Con el jefe hay que ser paciente, no tolerante. Hay que ser tolerante con los subordinados. Hay que ser tolerante con los hijos. Hay que ser paciente con la suegra. Odio la palabra homofobia. No es una fobia. Usted no tiene miedo. Usted es un imbécil. ¿Y ustedes qué dicen al respecto? Parece que ustedes no son imbéciles. Entonces, el 80% dicen que la homofobia es mala.
20% dicen que es neutro. Hay uno que dice que es bueno. ¿Quién es el imbécil que ha dicho que es bueno? Estoy discriminando, ¿no? Porque puede haber sido una imbécil, ¿no? He dicho quién es el imbécil, pero puede ser que haya sido una dama, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, ahora es cuando esto puede dar para 3 horas más de discusión, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Es buena? ¿Es mala? Bueno, supongamos que es mala. Yo no quiero ser homófobo, no quiero ser imbécil. Porque me dice Morgan Freeman que soy un imbécil y soy homófobo. No quiero ser un enfermo, ¿no? Porque me dicen que es una enfermedad, la homofobia, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me aconsejan ustedes que tengo que hacer para no ser imbécil y no ser homófobo? Tolerancia. Bueno, con la tolerancia estoy de acuerdo, creo que es una virtud en la que tenemos que entrenarnos. Paciencia, o sea, tengo que ser paciente con lo que yo pienso que es malo, pero no puedo hacer nada al respecto. O sea, si yo pienso que es malo, pero no hago nada al respecto, no soy homófobo. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario de homofobia? Homofilia. ¿Sí? ¿Será homofilia? ¿Qué será? Lo contrario de fobia es filia. Entonces será homofilia. ¿Y qué es la homofilia? Se nos ha ido el que tenía el diccionario. Pues será lo contrario de homo, ¿qué es? Hetero. ¿Será heterofobia lo contrario de homofobia? Heterofobia u homofilia. Heterofobia u homofilia, a ver si no me equivoco. El temor. Conoce, ¿no? Uno teme lo que desconoce. Y entiendo que es eso. Lo entonces, que conoces no lo temes. Y Tú hay cosas que conoces y que como las conoces ya no las temes. A la puerta. No quiero ponerlo. Entonces, pues, también se teme lo que se conoce, ¿no? Esa frase de que no conoces, temes lo que no conoces, es un poco sonaza. La palabra, ¿no? ¿Quién la dice, no? Yo creo que la expresión. Esta palabra es un poco lo que tú decías al inicio de la reunión, ¿no? Esta palabra es un poco los clichés que, en vez, como los que no tienen argumentos, te lo espetan como si fuera un calificativo, ¿no? Entonces yo doy una opinión respecto de la homosexualidad y me dicen, lo que pasa es que tú eres homofóbico, como si fuera pues una condición totalmente... ¿Qué tipo de opinión tendrías que decir para que te digan eso? Que no estoy de acuerdo con la adopción de niños por homosexuales. Entonces eres un imbécil, según Morgan Freeman. Justamente. Eres un enfermo. Entonces, es que reemplazan los argumentos simplemente por un calificativo. ¿Pero qué tengo que hacer yo para no ser homófobo? Sí, esa es la conclusión a la que voy a llevar. Pero que un comentado contexto social ya no se puede impedir, ¿no? O sea, finalmente tienes que ser paciente. ¿Tienes que ser paciente con qué? Con los homosexuales. Con los homosexuales. Independientemente de que consideres... ¿A qué te refieres con homosexualidad? A dos personas del mismo sexo que tienen una relación. Entonces, práctica homosexual. ¿Te refieres por homosexualidad a la práctica homosexual? Sí. ¿O a la inclinación? Porque puede haber gente que tenga inclinación y no tenga práctica. Claro. Puede haber gente que tenga práctica y no tenga inclinación. Y puede haber gente que ni tenga práctica ni inclinación, pero esté en contra de la homofobia. Claro. Entonces, cuando hablamos de homosexualidad, ¿de qué hablamos? ¿De una inclinación, de una práctica
o de una opinión. Porque hay gente que tiene inclinación homosexual. Espérate, ahora no me interrumpas porque ahora he cogido carrerilla. Si me interrumpes, no es que se me va el tiempo. Pero hay gente que tiene inclinación homosexual, no tiene práctica homosexual y no está a favor del matrimonio gay o de la adopción, etc. ¿Eso serían homófobos? Hay gente que tiene práctica homosexual y no tiene inclinación homosexual y que tampoco están a favor de este rollo político. Hay gente que ni tiene inclinación ni tiene práctica, pero que está a favor del matrimonio homosexual, de la adopción, etcétera, porque les parece que hay que ser abiertos, no hay que discriminar y hay que estar por la igualdad. ¿Qué significa la homofobia? ¿Insultar a los homosexuales? Yo estoy en contra de insultar a las personas. ¿Qué significa la homofobia? Sentir aversión. Eso es algo que uno lo decide. ¿Aversión a qué? A la práctica homosexual. Yo no quiero tocar temas muy escabrosos, ¿no? Pero a la pasiva o a la activa. A la voluntaria o a la involuntaria. Soy homófobo si esto que estoy diciendo yo ahora es ser homófobo. Esto da para 3 horas más. ¿Son relevantes estas acotaciones que estamos expresando? ¿Qué es lo que hay que ser para no ser homófobo? Homofílico, heterófobo. Heterófobo parece absurdo, ¿no? Homofílico, ¿qué significa homofilia? Pareciera que era un sinónimo de homosexual. Entonces, para no ser homófobo, tengo que ser homosexual. Entonces, ¿es bueno, si es malo ser homófobo, es bueno ser homosexual? Si la homofobia es mala, hay que permitirla, hay que impedirla, entonces habrá que fomentarse lo contrario de la homofobia, que será la homofilia, la homosexualidad. Hay que fomentarlo, hay que aplaudirlo, hay que premiarlo. Se me está yendo el tiempo. Mi sugerencia con la palabra homofobia, bueno, es lo que yo hago, no está equivocado. Yo no, si dialogo con alguien sobre ese tema y me saca la palabra homofobia, yo lo que pregunto es, ¿a qué se está refiriendo usted con homofobia? Y si es buena, es mala. ¿Y por qué es buena o por qué es mala? Si no me precisa a qué se refiere con la palabra homofobia, yo no utilizaré la palabra homofobia. Porque es una piel de plátano. No sé si es buena o es mala. Con lo que he dicho, ustedes pueden concluir de lo que he dicho, no de lo que suponen. ¿Cuál es mi opinión al respecto de esta cuestión? No he dado mi opinión sobre esta cuestión. Lo único que he hecho es un desbroce lingüístico y una serie de preguntas sobre esta palabra y su significado. Se está haciendo este tipo de desbroce actualmente en la sociedad. No lo veo. Bueno, yo he tenido algunas discusiones por Twitter y por Facebook con esto muy divertidas, ¿no? Hay una serie de palabras que tienen un efecto mágico. Hemos indicado algunas, hay otras, ¿no? Que a veces son usadas para sustituir a los argumentos. Yo quiero poner esto, si usted no está de acuerdo conmigo, usted es un intolerante, es un homófobo, es un discriminador, es un retrógrado, etc. Y ya quien dice eso, ya piensa que no necesita dar ningún argumento para defender su posición, y a ti te han silenciado. Esta confusión es equivalente a la confusión, a la contaminación. Dificulta el pensar.
dificulta el diálogo, porque para dialogar tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo unos y otros. Ortega y Gasset decía, cuidado con los términos, que son los déspotas más duros que la humanidad padece. Otro filósofo alemán decía, las palabras son a menudo en la historia más poderosas que las cosas y los hechos. Mucho cuidado con ellas. Y Stalin, ¿saben quién es Stalin, no? De esto sabía un poco, ¿no? De todos los monopolios de que disfruta el Estado, ninguno será tan crucial como su monopolio sobre la definición de las palabras. El arma esencial para el control político será el diccionario. Quien logra establecer una palabra cuando se trata de discutir un asunto y la ha colocado, ese está controlando ya el diálogo y el debate sobre esa cuestión. Si yo acepto el uso de esa palabra, yo estoy empezando el partido con 5-0 en contra. Bueno, mire usted, no hay que exagerar, ¿no? Tampoco hay que ponerse trágico, ¿no? Seguro. ¿Cuál es el antídoto? Para que no nos tomen el pelo con determinadas cuestiones. He puesto algunos ejemplos, pero esto tiene muchas manifestaciones en muchos ámbitos de la vida. Analizar, preguntar. ¿Esto es nuevo? No. Decía Werner Heisenberg, Premio Nobel de Física. Los límites inevitables de nuestros medios de expresión ya constituían un tema central en la filosofía de Sócrates varios siglos antes de Cristo, en Atenas. Incluso puede decirse que toda su vida ha sido una lucha continua contra estos límites, la de Sócrates. Sócrates no se cansaba nunca de explicar a sus conciudadanos por las calles de Atenas que no sabían exactamente lo que querían decir con las palabras que empleaban. Se narra la anécdota de que uno de los adversarios de Sócrates, un sofista, que hay plaga de sofistas actualmente en Occidente, indignado por la inexactitud de la lengua sobre la cual le interpelaba continuamente Sócrates, le criticó diciéndole un día, pero Sócrates, todo esto es muy aburrido. Esta charla tal vez les parece aburrida a algunas personas, pérdida de tiempo. Siempre dice lo mismo sobre lo mismo. Sócrates le contestó, pero vosotros los sofistas, que sois tan inteligentes, quizá no decís nunca lo mismo sobre lo mismo. La razón del por qué Sócrates puso tanto énfasis en este problema del lenguaje fue porque sabía cuántos malentendidos podían originarse por el uso negligente del mismo. A la vez que cuán importante es emplear expresiones precisas y explicar los conceptos antes de emplear. Consejo, preguntar. Oiga, ¿a qué se refiere usted cuando dice apertura? Cuando dice democracia, cuando dice rentabilidad. La rentabilidad es otra palabra fantástica. Cuando dice resultados, cuando dice sostenibilidad, cuando dice corporativo. Pero esto da para más. Preguntar por qué. Bueno, ya sabemos. Disculpe usted, pero yo soy un poco bruto e ignorante. Usted que sabe me puede aclarar. Cuando me responda, seguramente lo ha hecho, quizá lo ha hecho con imprecisión, pues preguntarle. Disculpe, pero no acabo de entender, ¿no? Hay libros para aclararse. Pues muchas gracias. Ahí tienen mi Twitter por si quieren de vez en cuando tuiteo cosas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tenemos algún minuto para alguna pregunta? Víctor. Poco estamos en una etapa en las redes sociales impulsan mucho a este tipo de palabras mágicas, como lo llamas tú, ¿no? Se vuelven... No es mía la expresión, es de un escritor español. Ah, ok, entonces no lo sabía. Yo bueno. copio todo, ¿eh? No es original. Okay, entonces este uso de las palabras mágicas creo que se vuelven moda, ¿no? Entonces estamos frente a una moda en que todo el mundo quiere ser plural, todo el mundo quiere ser open mind, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y la vez pasada escuchaba a un psiquiatra que decía, esta época de tanto red social nos está impidiendo ser lo introvertidos que debemos ser, y más que todo estamos siendo extrovertidos
sin mayor análisis de lo que nosotros publicamos o hacemos. Sí, bueno, las redes sociales son un medio más, ¿no? Como todo medio, pues hay que saber usarlo. Yo estoy a favor de las redes sociales y Internet. Estoy a favor sobre muchos usos de las redes sociales y de Internet. Me parece que hay usos y cosas en Internet, como en la calle hay cosas buenas y también hay cosas muy malas, ¿no? Pero ahora uno tiene la posibilidad de llegar a más gente con lo que uno quiere decir. Esta conferencia tengo intención de colgarla en YouTube, por si más gente quiere ver. Hace 20 años, pues esto solo lo podían hacer algunos privilegiados con mucho poder. Ahora más gente puede hacerlo, ¿no? Yo estoy a favor de eso, ¿no? Me parece que en términos generales puede ser positivo. ¿Más? ¿Alguna otra pregunta? Pues colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, hasta la próxima.